Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Daniel Rosas, transmitiendo junto con todo el equipo desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México. En México se computó ya el 100% de los votos para la presidencia y la oficialista Claudia Sheinbaum alcanzó un registro histórico del 59,75% de ellos. Ahora estamos pendientes del cómputo de votos para el Congreso mexicano, ya que de este dependerá el saber si se logra o no la mayoría calificada que busca el movimiento del presidente López Obrador, por lo que este llamado Plan C para conocer, para poder hacer las reformas necesarias, cuando no las que está proponiendo el presidente López Obrador, pues tiene que lograrse al menos lo que espera el partido en el poder, Morena. Para poder conocer la relevancia de este llamado Plan C, es decir, la mayoría calificada en el Congreso, hemos preparado la siguiente nota. Las reformas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador no avanzaron en el Congreso al no contar con la mayoría calificada, entre ellas la reforma a los pueblos indígenas. Que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con patrimonio propio. Me parece que si se logra el Plan C con respecto de ese tema y si esa iniciativa pasa, si esa reforma constitucional pasa, yo creo que será una cosa importantísima para los pueblos indígenas, algo que no ha ocurrido. Todavía faltan los resultados de los legisladores de representación proporcional, pero por lo pronto, el oficialismo en México ha conseguido 2/3 partes de los votos para la Cámara de Diputados y quiere lo mismo para la de senadores. Estamos hablando de 372 en el caso de la Cámara de Diputados por la coalición Morena-PT Verde y 83 en el caso del Senado de la República. Esa mayoría calificada en el Congreso convivirá con el último mes del gobierno del presidente López Obrador, por lo que una iniciativa preferente será la reforma al Poder Judicial para que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular. Están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Los partidos de la oposición determinaron no aprobar nada que viniera de Palacio Nacional. Creo que los resultados de esta elección dejan a la oposición muy golpeada como para tener esa actitud y sobre todo con números muy flacos. La ley mexicana prevé que el presidente puede enviar 2 iniciativas preferentes, pero su aprobación no puede ser menor a 31 días, por lo que le corresponderá a la siguiente legislatura su aprobación y a la siguiente presidenta su promulgación. Muchos de los intentos por desneoliberalizar la vida pública han sido en última instancia frenados desde un poder judicial que hace mucho apartó sus intereses de los intereses de ser el vigía de la constitucionalidad y empezó en realidad no a ser un contrapeso, como lo llaman, sino un poder fáctico. Por ahora, el presidente López Obrador ha pedido no oponer resistencia a los tiempos de transformación. No tenemos de qué quejarnos. Estamos viviendo tiempos interesantes. Nos tocó vivir en un momento estelar y además ustedes, todos los mexicanos, estamos en la cresta de una ola de transformación. De mantenerse las proyecciones sobre los legisladores de representación proporcional, Morena y sus aliados solo tendrían que negociar con algunos senadores de la oposición para conseguir las reformas estructurales. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. La verdad es que las ventajas que tiene es que ahorita hay un país con muchísimas oportunidades, áreas de oportunidades que pueden mejorar y avanzar en muchas cosas. Simplemente es enfocarse en lo que realmente se necesita para trabajar, la verdad. Porque pues la situación, y al igual que todos los países, sí está un poco complicada, hay muchos sectores en los que se están viendo muchas fallas. Pues sí, porque tienen la mayoría, ¿no? Como al tener la mayoría, pues se supone que las decisiones van a ser así, ¿no? En apoyo. Es que fue el momento del cambio y creo que López Obrador hizo bien su trabajo, como debe de ser. El momento que él solicitó, creo que el cambio se está haciendo y se está viendo. A este gobierno que está actualizando ahorita no sabemos qué se va a hacer, pero vamos a hacer el intento, a ver si se hace bien o no, pero de todas maneras tenemos que ver un cambio. A comparación como estábamos con el PRI, creo que era demasiado incómodo. Pues yo creo que sí va a tener apoyo de la Cámara. Para mí estuvo excelente la votación, todo muy bien, todo muy limpio, transparente y estoy feliz de que haya ganado una mujer.
Bueno, el resultado de la conformación del Congreso mexicano es de suma importancia en general, pero para algunas organizaciones de la sociedad civil toma especial relevancia, ya que los temas que están defendiendo o impulsando pasarán necesariamente por el Congreso, y por eso hoy le pedimos a Ángela Guerrero, ella es integrante de Sea Justicia, que viniera al estudio a hablarnos por un lado de su trabajo, pero también de las expectativas que tienen para el próximo periodo legislativo, presidencial y, por supuesto, pues para este llamado Plan C. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? Feliz de estar aquí con ustedes. No, felices más nosotros. Oye, Ángela, bueno, pues de hecho, antes de que entráramos ahorita ya al aire, ya platicábamos un poquito. Está este tema del Plan C, y lo que proponíamos, lo que exponíamos en la nota, es que seguramente la primera reforma que se busque con este Plan C, con la mayoría calificada en el Congreso, es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante hacer esta reforma? Ustedes que están vinculadas en sus temas, bueno, platicamos un poquito qué sea y por qué se vinculan directamente con el Poder Judicial. Bueno, nosotros somos una organización que se dedica de tiempo completo a trabajar por los derechos del acceso a la justicia a las personas que se encuentran vinculadas al sistema penal específicamente. Durante todos los años que llevamos haciendo esta labor, que específicamente quiero mencionarlo, no es una labor necesariamente como asistencialista ni mucho menos, sino buscamos casos que puedan de alguna forma mostrar de manera estructural cuáles son las violencias que hay dentro de ese Poder Judicial. Y esa es la población que se encuentra en prisión, ¿no? Que ahí, por supuesto, tiene que ver también con el Ejecutivo, pero específicamente con el Poder Judicial. Ahora, ¿qué encontramos con este Plan C y con estas... pues esta mayoría, que hay que decirlo así, es una mayoría que no se había visto nunca en este país, ¿no? Estas más de 38 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por el proyecto, y que es muy interesante porque en la conformación que se da en la Cámara de Diputados y que muy probablemente también se da en Cámara de Senadores, pues lo que vemos es que estos planes se emitirán el 1 de septiembre, que se presentarán nuevamente estas propuestas y que el presidente sí puede meterlas como prioritarias. Dentro del gran paquete, específicamente las que tienen que ver con el Poder Judicial, que es reformar el Poder Judicial en dos aspectos específicamente y que habrá que ver cuáles son. Eliminar algunas salas del Poder Judicial, eliminar algunos de los integrantes de la Suprema Corte y eliminar estos periodos tan largos. Y por último, que sean votados de manera popular. Yo lo que te decía es, creo que es importante que tengan un ejercicio de rendición de cuentas mucho más allá del que tiene en este momento el Poder Judicial. Bueno, también en otros países. Cuéntanos, por favor, un poquito cuál es esta necesidad, o sea, qué es lo que está ocurriendo en México para que sea necesario reformar al Poder Judicial. Lo que sucede es que no tienen ningún vínculo con lo que sucede a la ciudadanía. Están dictando, interpretando, asumiendo cuáles son inconstitucionales, desde un espacio de muchísimo poder, desde un espacio de élite que ya no corresponde con el país que tenemos, que ya no corresponde con los otros dos poderes. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Tendrán que salir a hacer campaña o no? ¿Cuál es la posición nuestra? Por lo menos tienen que tener un forzoso ejercicio de rendición de cuentas con las víctimas del propio Poder Judicial, y con esto hablo de la gran mayoría de personas que se encuentran dentro de prisión. Una cosa es lo que tiene que ver con el Ejecutivo y con el sistema penitenciario, pero al final están ahí porque un juez dijo que eran culpables o no ha emitido una sentencia al respecto. Tienes miles de personas que se encuentran en prisión con más de 9 años sin una sentencia al respecto. Cuando la ley dice que tiene que ser máximo 2 años, siempre y cuando la defensa no se tarde más, pero por eso hablo de 9, porque ahí no hay pierde. No ha hecho su trabajo el Poder Judicial, y en este caso en específico, ¿qué es lo que sucede? Que estos jueces, más allá de estos controles que han emitido, donde se mete una queja o no tienen manera de rendirle cuentas más que con un informe que se lleva a cabo una vez al año. Eso, insisto, no corresponde con lo que sucede con los otros dos poderes. ¿Son distintos? Sí, son distintos. Pero en la medida en la que no tengan que responder por las acciones que tienen, no nada más las ministras y los ministros, sino todo el Poder Judicial, no habrá manera de que las personas de a pie puedan acceder a procesos de justicia mucho más amplios, mucho más democráticos, y donde entienda una muy buena parte del Poder Judicial que ese también es su labor. Creo que la forma en la que se está planteando no necesariamente puede blindar
de estas filias y fobias partidistas, ¿no? Y que tendríamos que pensar mucho cuáles serían estos mecanismos y estos controles institucionales a los que sí se tendrían que someter las personas que quieran un puesto en la Suprema Corte. Oye, qué bueno que menciona esto de las filias y fobias, porque justamente nos hemos metido mucho, digamos, en la grilla política, en que si es un acto de venganza del presidente López Obrador, porque el Poder Judicial le ha detenido muchas de las horas prioritarias, pero tú nos estás poniendo una visión que no se está tocando tanto en los medios mexicanos, y entiendo mucho menos a nivel internacional, que es la gente de a pie, las verdaderas víctimas, las que, como dices, tenemos casos en México icónicos como Israel Vallarta con ya 18 años en prisión, tuvimos a Daniel García con 17 años en prisión sin sentencia, estos dos últimos casos, y entiendo que son los mediáticos, debe haber gente que tenga ahí más tiempo sin sentencia. Entonces, estas son lo que tú me decías como las víctimas del Poder Judicial. Esas son las víctimas del Poder Judicial. Y claro, estas dos son pues muy mediáticas, pero pues al menos el día de hoy, en el penal 16, que es el penal femenil, tienes más de 200 mujeres que tienen 9 años sin una sentencia. Y que los jueces pueden dilatar los procesos de audiencia para cambiar sus medidas cautelares en una y otra ocasión. ¿Qué va a cambiar si estos llegan a ser electos de manera democrática o popular? Pues que esto también se pone sobre la mesa cuando decidan o no votarlo. Hay ejemplos extremos que no necesariamente tiene que ser la historia de nuestro país, ¿no? Y que tendríamos que ver cuáles son esos mecanismos. Lo que sí podemos decir es que al día de hoy, la forma en la que el Poder Judicial dicta justicia obstaculiza el acceso justamente a lo que estaba hecha, ¿no? O sea, obstaculiza que estas personas de a pie, que estas personas que viven, que no pueden contratar un abogado, que no tienen justo para defenderse de un proceso judicial o justo para denunciar. Y eso es clave en nuestro país, el que podamos tener un sistema de justicia muchísimo más abierto, muchísimo más de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como lo hemos visto. Me parece que estas propuestas del presidente, insisto, van más allá de estas venganzas que quieren poner sobre la mesa, ¿no? ¿Puede haber algo de eso? Quizá. Pero me parece que de fondo lo que estamos olvidando es eso, es que estas filias y fobias no pueden responder a una coyuntura, responden a un proceso histórico donde en nuestro país nunca se han puesto al centro ni las víctimas de delitos, ni las víctimas del propio sistema de justicia penal. Sí, miles de pobres encarcelados por ser pobres, por no tener acceso a una justicia. Me queda un par de minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿qué debería pasar? ¿Cuál sería el escenario ideal para que pudiera tenerse una muy buena reforma? Porque si pasa en fast track como una reforma preferencial del presidente, veo difícil que hagan, por ejemplo, foros con organizaciones de la sociedad civil como ustedes para poder aportar. ¿Qué les gustaría a ustedes decirle a los legisladores ahora que puedan hacer esta reforma? Pues a mí me gustaría que hicieran un foro abierto dentro de un centro penitenciario para que entiendan cuál es el riesgo. Estos foros parlamentarios deben de hablarles, ya votan, entonces ya tienen que entregarles cuentas el Poder Legislativo también. Si me lo preguntas, creo que eso es lo que tendrían que hacer, preguntarle directamente a las víctimas. Nosotras nos concebimos como un vehículo para abrir y ampliar las mesas de decisión, las voces, ¿no? Creo que en esta ocasión las organizaciones tendrían que fungir como un facilitador para que esas voces sean escuchadas y no las de las propias organizaciones. No sé si me doy a entender. Va a pasar en fast track, porque además políticamente, entendámoslo así, es la forma en la que me parece que las y los legisladores de Morena y de las coaliciones responderán con gratitud al presidente, porque al final pues es el líder de este movimiento político partidista, ¿no? Y eso es lo que veremos. Y eso de alguna manera será lamentable porque hay muchas cosas que tendrían que tomar en cuenta. Pero bueno, para eso hay leyes secundarias donde se podrán discutir de manera más equilibrada y más objetiva, viendo dónde se pueden meter estos contrapesos. Ángela, pues muchísimas gracias de verdad por todo esto, que ha sido interesantísimo conocer esta visión desde la sociedad civil. No, al contrario, Daniel, muchísimas gracias y feliz de venir aquí. No, al contrario, Ángela, justamente de Desea Justicia. Bueno, déjenme rápidamente hacer una pausa breve, no se vayan. Al volver seguimos hablando del futuro de la conformación del Congreso mexicano, ahora con Eder Guevara. Él es uno de los fundadores del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, así que ya volvemos. Esto es México Decide.
Estamos de vuelta en México Decide. Qué bueno que continúan con nosotros. Les ofrezco el dato del día de hoy. México logró sacar a 5 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. No ha habido aumentos de impuestos en términos reales. No se incrementaron los precios del gas, combustible o energía eléctrica. La macroeconomía ha estado estable y se ha tenido un tipo de cambio fuerte en relación con el dólar, lo que han llamado el nuevo modelo mexicano. Y pese a ello, en días recientes se ha magnificado un movimiento de la bolsa de valores y en la paridad peso-dólar. Para poder conocer detalles de este manejo mediático que se ha hecho de la información, tenemos aquí con nosotros básicamente vamos a tocar el tema con Eder. Él es miembro, como les decía, fundador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así que platicamos con él en unos segundos. Buenísimo, estamos de vuelta en México Decide. Les decía yo, estamos platicando justamente en este caso, pues con Eder, que justamente tú, Eder, bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludarlos. El gusto es nuestro. Qué bueno que estás aquí en Telesur con nosotros. Eder, pues básicamente esto que te planteábamos. Estamos hablando hoy de la conformación del Congreso con base en este plan C, importantísimo por lo que representa la capacidad para el partido en el poder de poder hacer las reformas de fondo, de calado, que se han propuesto y que han sido detenidos ya. De ahí el mote de plan C, ¿no? Pero bueno, pues para explicarle un poquito más a la audiencia que nos ven otros países, te pedimos que vinieras. ¿Qué es este plan C? Y sobre todo la importancia del Congreso que parecería, cuando menos hasta ahorita, que se lograría esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados y todavía aún veremos en la Cámara de Senadores. Sí, el plan C básicamente es la propuesta que el presidente López Obrador le hizo al pueblo de México para que puedan definir qué tan profunda quieren que sea la segunda etapa de la Cuarta Transformación, que será encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum. En el plan C se proponen una serie de reformas constitucionales que son necesarias para seguir avanzando en todo el programa político de la Cuarta Transformación. Algunas reformas que además ya son demandas populares desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que es fundamental para que haya un sistema de procuración de justicia que acompañe el proceso de pacificación que impulsa la Cuarta Transformación Nacional. Es necesario que se profundice en qué es lo que está pasando con el Poder Judicial, que no garantiza ni procuración de justicia ni justicia a las personas más pobres. Y entonces, básicamente lo que propone el presidente López Obrador es impulsar una reforma que, para empezar, elija de manera popular a los jueces, a los magistrados, porque ahorita mismo este sistema de procuración de justicia está en manos de un grupo de poder que es la oligarquía. Y si no se los quitamos a ellos, si no revertimos esa correlación de fuerzas, nunca, el Poder Judicial nunca va a estar al servicio de las necesidades del pueblo de México. Y entonces, para revertir esa correlación, ¿qué se necesitaba? La voluntad popular, que el pueblo dijera, sí estamos de acuerdo, ahí van nuestros votos, para que ustedes tengan la mayoría constitucional para impulsar estas reformas. Eso es el plan C, y ahora el movimiento de la Cuarta Transformación tiene la responsabilidad de obedecer ese mandato popular y llevarlo a cabo. Ya no podremos en algunos años, al final del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, ya no podremos argumentar que si hasta este momento no hemos consolidado un proceso de pacificación es por lo podrido que está el sistema judicial, porque el pueblo ya cumplió con su compromiso. Nos dio los votos necesarios, nos dio a los legisladores necesarios para impulsar este plan C, porque no solamente es la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que yo estoy seguro que la vamos a lograr, es también la mayoría en al menos 11 cámaras locales de los congresos locales, y ahorita Morena, hasta donde se ve, salvo hay que ver Guanajuato, pero en la mayoría de los estados vamos a tener mayoría constitucional también en los congresos locales. Entonces, el mandato popular es muy claro, y ahora el movimiento de la Cuarta Transformación tendrá la responsabilidad de ejecutar este mandato. Déjame rápidamente contextualizar a la gente que nos acompaña. En México le llamamos ministros a los jueces, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ya sé que en otros países un ministro pues es parte del Poder Ejecutivo, aquí ministro es Poder Judicial, por eso jueces magistrados, que es un escalafón arriba, y ministros, que son los de la Suprema Corte. Y por el otro lado, también contextualizar que son en términos simples,
20 reformas que está proponiendo el presidente López Obrador. De esas 20, 18 son constitucionales, de ahí la importancia de que se logre este plan C. Y entre ellas, Eder, y eso lo platicamos también contigo, está por supuesto la del Poder Judicial, que está anunciada, que será la primera que se habrá de impulsar, pero también hay reformas, por ejemplo, pues para beneficio de las comunidades originarias o indígenas, que tiene que ver con derechos laborales, es decir, es toda una gama de reformas que están buscando. Sí, es el siguiente paso de la Cuarta Transformación Nacional para que sea más eficaz y profundo. Tiene que ir acompañado de la armonización constitucional durante los años, sobre todo los últimos 40 años de malos gobiernos neoliberales. Todas las reformas que se hicieron a la Constitución son siempre para beneficiar a la oligarquía y por lo tanto para perjudicar al grueso de la población. Por eso es necesario que podamos impulsar este proceso profundo y que entonces la Constitución se armonice con el proyecto social que impulsa la Cuarta Transformación Nacional. ¿Qué se busca básicamente y en términos generales? Que haya democracia participativa plena, que haya más y mejores consultas populares, que haya un mayor reconocimiento a los pueblos originarios, que a diferencia ahora, esta reforma constitucional, a diferencia de del planteamiento de los acuerdos de San Andrés, esta reforma ya incluye a los pueblos afromexicanos y lo que se busca es que tengan personalidad jurídica. Todos los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, se busca que haya un sistema judicial que esté al servicio de las necesidades de la justicia y del pueblo, por lo tanto, lo que se está buscando es darle las herramientas constitucionales al pueblo de México para que puedan defender las victorias no solamente de la Cuarta Transformación, sino de las transformaciones previas que fueron vulneradas durante estos 40 años de neoliberalismo. Estamos hablando, por ejemplo, de reformas laborales que hicieron en su momento, al magisterio, que fueron echadas para atrás por el presidente López Obrador, pero que siguen todavía algunas vigentes. Y bueno, nada más una acotación, hacías referencia a los acuerdos de San Andrés que tienen que ver con las comunidades originarias, que son derivados de los acuerdos del movimiento zapatista y que en su momento pues no se respetaron. No se respetaron, e incluso algunos de los integrantes de la izquierda que ahora mismo están perdiendo su registro, en ese momento votaron en contra de los acuerdos de San Andrés. La justicia histórica está poniendo las cosas en su lugar muy rápido además. Oye, Eder, pues básicamente, me queda un minutito, pero preguntarte algo, porque ha habido muchas críticas que han hablado de la sobrerepresentación del partido en el poder. ¿Cómo lo ven ustedes desde Morena? Son patadas de ahogado. La oposición insiste en mantener una narrativa para deslegitimar este resultado, pero nada más veamos la cantidad de personajes internacionales, el Banco Mundial, el presidente Biden, los presidentes de toda nuestra América, todo el mundo ha reconocido el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum y de nuestro movimiento, aun cuando no ha sido calificada formalmente la elección. Así fue de contundente y así son de insignificantes los integrantes de la oposición. Yo creo que deberíamos dejar de hacerle resonancia a sus narrativas porque son un bucle sin salida y ya vimos que la gente no se compra esos y por ello el mecanismo además de legisladores, digamos, que no son directamente electos, para tener este balance. El tema de la sobrerepresentación está en la Constitución muy bien señalado, pero para los partidos. La mayoría constitucional se puede formar a través de alianzas o coaliciones. Aquí la coalición, sigamos haciendo historia, completa los votos necesarios para los votos constitucionales, pero Morena por sí mismo no lo tiene, no tiene esa mayoría constitucional. Entonces es puro rollo, están tergiversando la ley para mantener su discurso y de seguir deslegitimando a la Cuarta Transformación, a ver si ahí en medio de todo el río revuelto logran rescatar alguna diputación o algún acuerdito. En eso están. La oposición en este momento está en la sobrevivencia y por eso están actuando como están actuando. Muy importante este punto. Morena por sí solo no tiene la mayoría calificada, las 2/3 partes. Así es, no. Sí, porque en los medios lo hemos hablado más bien como coalición Morena y sus dos partidos aliados. Así es. Y si no alcanzaran el Senado, podría hacer acuerdos a lo mejor con algún otro partido. Sí, con senadores independientes, con Movimiento Ciudadano de repente puede haber algún acuerdo, con el PRI ha habido acuerdos en varios momentos para lograr mayorías constitucionales, entonces pues se tendría que hacer política, pero yo estoy seguro que se va a lograr la mayoría constitucional también en el Senado. Ya vimos hoy con el recuento de la presidencia, se rescataron 2 puntos porcentuales de la votación, llegó la doctora a más de 36 millones de votos, entonces estoy convencido de que no tendremos problema para lograr la mayoría constitucional también en el Senado.
Eder Guevara, pues gracias por venir. Un gusto, gracias por la invitación y a sus órdenes. No, hombre, el gusto es nuestro. Eder Guevara, pues justamente miembro fundador del Partido Morena. Así es como llegamos al cierre de la emisión del día de hoy. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Y antes de irnos, les recuerdo que pueden seguir la cobertura que estamos realizando a través de Telesur de lo que está ocurriendo en México luego de la jornada electoral del pasado domingo que dio este triunfo arrollador al Partido Morena. Hay algunas cuentas de redes sociales que pueden seguir. Recuerden que estamos en X, en Instagram, en TikTok, como la Neta Electoral. Ahí pueden seguir la información que nuestro equipo está subiendo. Además de, por supuesto, nuestras cuentas. Mi compañero Antonio Telesur, mi directora Aisa Telesur, Aisa García, si la encuentran. Y este servidor, Daniel Telesur, en X. Nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.